llamo Rocío y vivo en la provincia de Cádiz. Actualmente estudio el ciclo formativo de agencia de viajes y gestión de eventos. Una vez hecha esta pequeña presentación, pasemos a hablar de España. España está formada por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. A su vez, el territorio español está dividido en 50 provincias, sin incluir las ciudades autónomas. Ahora hablemos de sus características. Una de las características más conocidas de España es el clima. Normalmente, cuando le preguntas a un turista por el clima, suelen hablar de sol y calor, pero eso no totalmente es cierto. En España se pueden distinguir hasta 5 tipos de clima. A grandes rasgos encontramos el clima atlántico, con temperaturas suaves en invierno y moderadas en veranos; clima mediterráneo, con veranos largos y calurosos; clima subtropical, propio del archipiélago canario; clima de montaña, con inviernos largos y extremos y veranos cortos y calurosos; clima semidesértico, con temperaturas suaves en invierno y cálidas en verano y con escasas precipitaciones. El tipo de clima también influye en el tipo de vegetación. Según la influencia del clima podemos diferenciar hasta 6 paisajes vegetales distintos, como son en la España húmeda, con un paisaje verde y densos bosques y prados; la España mediterránea, con una acusada deforestación con predominio de matorral y arbusto; levante y sureste árido, con arboleda de pino mediterráneo y algarrobo; la estepa ibérica, con ausencia de árboles; el archipiélago canario, cuyo árbol más conocido es el drago; la vegetación de montaña, cuya característica principal es el escalonamiento de la vegetación en pisos influenciado por la altitud. El tipo de clima también influye en los ríos. Las principales características de los ríos españoles es que tienen un caudal pobre e irregular a lo largo del año y que la mayoría de los ríos desembocan en el Atlántico, a excepción del Ebro. En el archipiélago canario no existen ríos y en el Balear solo torrentes. Si ahora hablamos del litoral español, este es muy variado. Podemos encontrar costas acantiladas, playas extensas y pequeñas calas, y también costas con dunas, entre otras. En lo que se refiere a nuestra cultura, una de las características más conocidas es el habla. En España se conoce como lenguas oficiales el castellano, catalán, aranés, valenciano, balear, gallego y euskera. A su vez, encontramos 2 idiomas no oficiales en peligro de extinción según la UNESCO, que son el aragonés y el asturleonés, aparte de varios dialectos, como por ejemplo el habla andaluza, el cual comentaré algunas de sus características más adelante. Otro elemento muy destacado de nuestra cultura es la arquitectura, pudiendo diferenciar varios tipos de arquitectura dependiendo del lugar al que hagamos referencia. Entre los más conocidos están los pueblos blancos andaluces, los hórreos del norte, los molinos de viento manchegos. Y si ahora empezamos a hablar de la gastronomía, podemos decir que la gastronomía es un rasgo cultural muy significativo del lugar y que se podría definir como la conjugación de los productos que la naturaleza ha ofrecido al ser humano en cada región, con un saber culinario pasado de generación en generación. Entre los productos andaluces destacan el gazpacho andaluz, la fabada asturiana, la paella, las carnes del norte, etc. En lo que se refiere a los vinos, una gran parte del territorio español es territorio de vinos. Entre los más conocidos están los cultivos de la zona de La Rioja, los chacolís del País Vasco y los vinos blancos gallegos, entre otros. Y no nos olvidemos del folclore, entendiendo este como la expresión de cultura de un pueblo. Es necesario, el folclore es un rasgo indispensable para conocer, comprender la cultura de la zona. Formando parte del folclore los cuentos, la música, los bailes, la artesanía, etc. Una vez explicado a grandes rasgos algunas de las características de España, vamos a hablar de Andalucía. Andalucía está formada por 8 provincias, 5 de ellas tienen costa. En Andalucía podemos disfrutar del clima mediterráneo templado, y como comenté anteriormente, se caracteriza por veranos secos y calurosos, inviernos de temperaturas suaves y precipitaciones irregulares, y uno de los rasgos más identificativos es un gran número de horas de sol al año.
En la mayor parte de Andalucía la vegetación natural es el bosque mediterráneo, predominando árboles de hojas caducas, árboles de hojas perennes, como por ejemplo las encinas, los alcornoques, pinos y pinsapos. Y si ahora empezamos a hablar de los ríos andaluces, una de las mayores características que tiene Andalucía es que es la única comunidad autónoma que tiene ríos que desembocan tanto en el mar Mediterráneo como en el océano Atlántico. La característica de estos ríos es que tienen un caudal escaso e irregular. En el litoral andaluz abundan las playas y los cordones dunares, que en algunas ocasiones presentan alturas considerables. Otra característica es la presencia de marismas de gran riqueza biológica y paisajística. Una vez descritas las principales características de Andalucía, pasemos a hablar de su habla. La característica más llamativa del habla andaluz es que no es igual en todo el territorio. Algunas de sus características son el ceceo, sustitución del vosotros por el ustedes, más propio de Andalucía occidental. También predomina la utilización de arcaísmos y arabismos. Y si ahora hablamos de su gastronomía, podemos decir que Andalucía es considerada la región de los fritos y el aceite de oliva. Abunda el empleo de especias y los dulces de tradición árabe. Además de los fritos, también destaca entre sus platos el gazpacho, la tortilla de sacromonte, espetos y dulces como la carne de membrillo. Andalucía posee una gran tradición en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos. Más del 70% de los viñedos andaluces están amparados por algunas de las denominaciones de origen. Y esto es todo lo que tenía que comentar hasta ahora mismo, tanto de España como de Andalucía.